Amén. Que el Señor les bendiga. Como dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, cuando llegues a algún lugar, decid que la paz de Dios sea con todos vosotros. Amén. Y esto lo hacemos en el nombre del Señor. Dice su palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Mire qué hermosa su palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, Él está en este lugar. Le podemos decir, gracias Señor. Gracias Señor por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque te has fijado en nosotros, porque has tenido misericordia. Gracias Señor porque nos has amado y nos has sacado de tinieblas a tu luz admirable. Amén. Le vamos a pedir al Señor que nos revista de gracia para poder conversanar. Amén. Muchas gracias, amado pastor. Para poder conversanar acerca de la palabra del Señor. ¿Por qué conversanar? Porque cuando uno conversa acerca de la palabra del Señor, también uno sana. La conversación de la palabra de Dios trae sanidad a nuestra vida. Por lo tanto, vamos a conversanar de la palabra del Señor. Busque la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Amén. Si lo hemos encontrado, como usted quiera, si nos podemos en pie, todos nos ponemos en pie y le daremos lectura en el nombre del Señor. Lleva por título Parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Le doy gracias al Señor por la misericordia de poder estar en este lugar, ¿cierto? Con la familia del Señor. Siempre cuando uno comienza algún proyecto o algún trabajo, al principio es un poco lento. Cuando usted va a sembrar en la tierra, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que trabajar la tierra, tiene que abrirla, ¿cierto? Y después, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner la semilla, ¿cierto? Y después tiene que taparla con la tierra. Es un trabajo. Y después usted comienza a regarla, ¿cierto? Y esperar con tiempo. Tiene que regar, ¿cierto? Tiene que pasar el sol y hacer su trabajo. Hasta que esa semilla comienza a germinar, crea raíces, ¿cierto? Se potencia y comienza a crecer hacia arriba. Así también en la obra del Señor, ¿cierto? Como trabajadores en la viña del Señor, uno tiene que prestarse en las manos del Señor, ¿cierto? Y decirle que el Señor nos revista de gracia en todas las cosas, ¿cierto? Porque en el libro de Isaías, cuando en la visión que tuvo Isaías, que vio al Señor, y él decía, oh, mis ojos han visto al Rey de Reyes, ¿cierto? He de morir, porque mis labios eran inmundos, hablaban cosas inmundas. Pero cierto, pero fue un ángel, tomó una de los carbones ardiendo, espiritualmente hablando, y lo puso en sus labios. Y le dijo que era limpio su boca y limpio su pecado. Y después escuchó una voz, ¿cierto? Que decía, ¿quién irá por nosotros? ¿Cierto? ¿Y qué dijo Isaías? He aquí, envíame a mí, yo iré. Si usted se presta en las manos del Señor,
El Señor va a hacer grandes cosas, pero Él las va a hacer, lo va a acompañar y Él va a confirmar en donde usted tenga que estar. Al salir de su casa, al ir al trabajo o al ir al hospital, a donde quiera que usted vaya, el Señor va a ir con usted. Porque lo digo yo, no, porque lo dice su palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Y hay que ser valiente, ¿cierto? No cobarde. Porque a veces, no sé si usted se acuerda cuando arrestaron al Señor, a Pedro, ¿qué le dijeron? Oye, ¿tú no andabas con él? No. Segunda vez, oye, si hablas igual que ellos, ¿tú andabas con ellos? No. ¿Cierto? La palabra del Señor dice, después cuando cantó el gallo, Pedro se arrepintió y pidió perdón. Pero su palabra dice que todo aquel que me confiese delante de los hombres, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, yo le confesaré delante del Padre. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, Él le va a negar delante del Padre. Él es todopoderoso. Es cosa que usted mire sus manos, como decía la lectura inicial que leyó nuestro pastor Garrett, ¿cierto? Profetiza sobre esos huesos, ¿cierto? Y esos huesos vivirán. Carne va a crecer sobre ellos. Uno puede decir, ¡ay, pero qué imposible! Pero mírese usted, po. Esto fue creado. Algunos dicen que es accidente de la naturaleza, pero es una máquina tan perfecta. Mis huellas digitales nadie las tiene en el mundo, solamente yo. Usted tiene sus propias huellas digitales y usted es único. El iris de mis ojos es único. Todos tenemos ojos, pero el iris que yo tengo es reconocible por mi personalidad. Mi iris no es igual al suyo, ¿lo sabía usted? Mi ADN tampoco es igual al suyo, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros somos únicos y hemos sido creados por un Dios. Amén. Mire, si es cosa que usted se examine, mírese al espejo, los ojos, las cejas, todo está bien puesto en su lugar y todo tiene un perfecto funcionamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hemos de dudar acerca de Dios? ¿Sabía usted que la Tierra es un lugar perfecto para poder examinar el universo? En muchos planetas, cuando llega o si pudieran llegar, sería muy difícil poder examinar el universo. Y la Tierra es un lugar perfecto. Y confirma lo que dice su palabra, que todas las cosas que se ven son todas las cosas creadas por un Dios perfecto. Por lo tanto, todo lo que vemos lo confiesan. Por lo tanto, nosotros no le podemos negar. Y dice que ya no somos sabios si decimos que Dios no existe, sino que nos convertimos en alguien insensato. Porque viendo todas las cosas, creemos que Dios no existe. Y es verdad. Y ese es el pensamiento que está en el mundo. Y en el mundo hay tinieblas. Hay muchas tinieblas y hay mucha maldad. ¿Usted sabe por qué al mundo le conviene no creer en Dios? Y confesar para todos lados que Dios no existe y atribuirse la inteligencia y la sabiduría para decir que Dios no existe. Porque si es así, pueden hacer lo que se les antoje. Pueden hacer la maldad que ellos quieran. Por lo tanto, no hay un ente moral o superior al cual rendirle cuentas. Por eso es que el mundo niega que hay un Dios, porque ama su pecado, ama la maldad. El mundo está en tinieblas, pero en cada uno de nosotros nos ha amanecido la luz admirable de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y si Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, es decir, conocemos la verdad, por misericordia de que nosotros fuimos creados por Él y por causa del pecado fuimos apartados de Él, porque Dios es un Dios santo y por causa de nuestro pecado viene la muerte a nuestra vida. Y es por eso que nosotros morimos y es por eso que todos mueren. Mueren tanto los creyentes como los no creyentes, porque así lo dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? Por eso es que vemos los cementerios llenos. Y el cementerio es testigo de que todos morimos. Pero dice, para los que creen en Cristo, ¿cierto? Hay nueva vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, en Jesús, aunque estuviere muerto, vivirá. Por lo tanto, la promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo no era una casa, no era un auto, no era tener riquezas en esta tierra. Él vino a reconciliarnos y a buscar esa oveja que se había perdido para volver a llevarnos al redil.
Y la promesa que nos hizo fue la vida eterna. La vida eterna. Y ya nosotros pasamos a pertenecer al redil de nuestro Dios, ¿cierto? Cuando el hijo pródigo, ¿cierto?, se fue, conversó con el padre y dijo, ¿sabes qué, padre? Yo quiero mi herencia ahora, porque quiero irme. ¿Qué hizo el padre? Ahí tienes tu herencia. ¿Y qué hizo él? Fue y la malgastó, ¿cierto? Viviendo la vida del oso, como dicen por ahí. Viviendo como si no hubiera mañana. Hasta que llegó un momento en que se le acabó toda su riqueza, se le acabó todo su gozo momentáneo y se le acabó toda su alegría. Y a todos los que le rodeaban mientras tenía sus riquezas, que estaba disfrutando de su herencia, y cuando la perdió ya no había nadie a su alrededor y tenía hambre. Y a él el único lugar que encontró y el oficio fue alimentar a los cerdos. Y a los cerdos se le daban algarrobas, y esas algarrobas son como unos porotos verdes que salen de los árboles, de algunos árboles. Eso le daban a los cerdos. Y él, aún así, él quería comer de esas algarrobas, que en ese tiempo era como indignante para alguien judío o de la descendencia judía y de los padres judíos. Entonces, ahí volvió en sí y dijo, volveré. Dijo, en la casa de mi padre hasta el más humilde tiene de todo, y yo aquí perezco. ¿Qué dijo? Volvió en sí, dijo, y volveré a la casa de mi padre. Y cuando va volviendo a la casa de su padre lo vio a lo lejos, y lo que hizo el padre fue corrió y lo abrazó. El hijo quería pedirle perdón, quería explicarle, pero el padre lo abrazó, porque le había creído perdido, le había creído muerto, ¿cierto? Y ordenó preparar un banquete. Esa persona, esa oveja perdida, está en el mundo. Ese hijo pródigo está en el mundo. Si Dios ha puesto el querer y el hacer de nuestro pastor Gary, es poder compartir en este lugar la palabra del Señor. Porque hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchos hijos que todavía deben llegar al camino. Cuando se convierta el último hijo de Dios, porque después ya no va a haber, solamente Dios conoce el número de los salvados. Nosotros no lo conocemos, pero cuando se salve el último, vendrá el fin. Punta guante con esto, se habrá predicado la palabra de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y ahí vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no habrá ningún salvado más. Es por eso que se va a acabar, porque no habrá ningún salvado más, ¿cierto? Nosotros a veces lo anhelamos, tratamos de compartir, ¿cierto? Pero solamente Dios sabe todos los que han de ser salvos, porque dice que nosotros no somos salvos por nuestras obras, ¿cierto? O porque nosotros le hayamos dicho, Señor, fue porque Él nos escogió primero. Amén. Pero también juntamente con esos, Dios nos ha dado las herramientas, ¿cierto? Nos ha dado la armadura de Dios y también nos da la gracia para poder compartir. A veces uno no sabe qué decir, pero no se preocupe. Como decía su palabra, ¿cierto? El Espíritu Santo acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Pero también nosotros hemos sido creados para ser templo de Dios. Por lo tanto, Dios debe habitar dentro de nuestra vida. Y cuando uno vaya a hablar, es Dios el que nos va a usar como instrumentos. Nosotros vamos a ser solamente parlantes de lo que Dios le va a entregar a esa persona que va a escuchar el mensaje de salvación. Amén. Y Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Hoy día en la mañana fui de visita a una iglesia y el predicador que estaba por delante decía que él estaba trabajando en Australia. Acuérdense que el reino de Dios no tiene límites y está en todo lugar. Y él estaba trabajando en Australia y dice que su jefe había fallecido en su oficina. Ya él lo habían llamado, porque habían varios extranjeros de diferentes idiomas. Y una persona china le trataba de decir su nombre para que él entendiera y lo llamaba a la oficina. Su jefe estaba fallecido. Lo habían tratado de reanimar y no habían podido. Y él dice que contó en la mañana que puso las manos sobre él y le daba gracias al Señor. Y el hombre volvió a recibir el aliento. Le tomaron los signos, no tenía signos.
y volvió a revivir. Dios tuvo misericordia en ese momento. Dice que después llegó la ambulancia y se lo llevaron y estuvo 2 semanas hospitalizado. Había estado muerto. Pero acuérdese que la voluntad de Dios es cuando uno le toca partir. Y esa persona a las 2 semanas después volvió a fallecer. Mire, volvió a morir. En algún lugar, si no falleció en ese momento, si estuvo ese tiempo de 2 semanas que Dios le volvió a dar, Dios también tiene que haber tomado los instrumentos para que le llegara ese mensaje de salvación. Nosotros no debemos ser jueces, ni poder condenar, ¿cierto? Porque el juicio le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que prestarnos en las manos del Señor. Si alguien no quiere recibir, amén, muchas gracias. Pero uno no tiene que ponerse a discutir, no, te vaya a ir al infierno, te vaya a condenar. Porque no sabemos si la palabra que nosotros le hemos entregado va a germinar. Porque va pensando el hombre, va pensando. Estábamos trabajando, compartiendo la palabra en Gran Avenida, en San Miguel, al frente del Jumbo. Y estábamos compartiendo el mensaje y de repente había un joven con su hija y yo le digo, ¿te puedo compartir la palabra? Y me dice, no, yo no creo. Y le dije, que tú no creas no quiere decir que Dios no exista. Y eso como que le hizo un clic y se puso a pensar. Dijo, ustedes siempre embolinan la mente con lo que ustedes dicen. Porque se puso a pensar. Es verdad, la persona puede decir no creo en Dios, pero que esa persona diga no creo en Dios no quiere decir que Dios no exista. Por lo tanto, usted no se menosprecie, ni diga, no, yo soy muy poca cosa, o yo, ¿qué voy a decir o qué voy a hacer? Porque Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas, dice en Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Para comenzar a trabajar hay que hacer la primera acción, que es lo que está haciendo nuestro amado pastor con su congregación. Porque si está en la idea, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y después dice, no, ya soy viejito, ya me cuesta, y ya después andamos con 3 pies. Y a veces andamos con 4 pies, con esos burritos. Y ya es muy tarde ya, ¿cierto? Ahora que soy joven, úsame, Señor. Limpia este vaso de barro. Llénalo con tu gloria, ¿cierto? Y a veces decimos, Señor, envíame a donde quiera, al monte, a la llanura. Mi hermano, vamos al punto de predicación y ya no queremos ir al punto de predicación porque hace mucho frío. Hermano, vamos al punto de predicación. No, es que hace mucho calor. Entonces, ni frío porque hace calor. No, es que está lloviendo, ¿cierto? Mire, había un ensayo en mi congregación anterior. Los ensayos de coro es cuando se ensayan las alabanzas, ¿cierto? Porque para poder presentarla en la reunión hay que ensayar, porque si no cada uno toca a su pinta, ¿cierto? Entonces había que ensayar. Entonces los ensayos eran los días miércoles y de repente empiezan a ir menos hermanos. Y habían poquitos hermanos en el ensayo. Se repite la alabanza y de repente algo pasa. Todos llorando. Y no podían parar de llorar. Y no podían parar de alabar el nombre del Señor. ¿Sabe que terminó ese ensayo y todos nos abrazábamos? Y todos llorábamos y nos abrazábamos entre todos. Corrió la voz de lo que había pasado ese miércoles. Y al miércoles siguiente, lleno el coro, lleno de todos. Pero no es cuando uno quiere, es cuando el Señor quiere. Por lo tanto, Señor, yo quiero tu bendición. ¿Cuántos hombres, cierto? Señor, si tú no vas conmigo, no me saques. Anda tú conmigo. Señor, yo quiero participar porque yo quiero ver tu gloria. ¿Cuántas veces pedimos, Señor, quiero ver tu gloria? Mi hermano, juntémonos en oración tal día a las 10. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Queremos ser
usados por Dios, pero no nos prestamos en las manos del Señor para poder ser usados. Acuérdense que aquí uno le pide, Señor, revísteme de gracia. Yo aquí no conozco la vida de muchos, ¿cierto? Ni tampoco conozco la vida de los hermanos que nos están viendo por internet, ¿cierto? Señor, úsame, ensayo. Ah, es que estoy ocupado, ¿cierto? Y a veces le cerramos la puerta nosotros mismos a la bendición. Porque si nos prestamos en las manos del Señor vamos a ver la gloria de Dios. Pero es cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Y Dios nos usa. ¿Sabe por qué? Nos damos cuenta cuando uno habla, que a mí me pasaba. Yo era profesor de escuela dominical. Escuela dominical era una reunión que era en la mañana. Y había una enseñanza que darles a los jóvenes. Y después en la tarde había una reunión donde hablaba el hermano encargado. Entonces yo sabía del tema de la escuela dominical y exhortaba la palabra de acuerdo a la escuela, pero también hablaba otras cosas, porque el Señor nos usa y hablaba otras cosas, pero yo sabía que lo que yo estaba hablando no había sido parte de lo que nos habían enseñado para esa escuela, pero está dentro de la palabra del Señor, ¿cierto? Y en la tarde el hermano con el cual yo no había hablado exhortaba exactamente lo mismo de lo que se había hablado adicional en la mañana. ¿Quién hace eso? ¿Quién se da cuenta de que el Dios nos usa si nos prestamos en las manos del Señor? Sé fuerte, sé valiente, pero esfuérzate tú. No fuerces al de al lado. Porque a lo mejor la bendición es para ti. ¿Cierto? A veces, mire, mi primer pastor, como hombre aquí en la tierra, ¿cierto? Que Dios los pone, uno de los ministerios, pastor. Él contó una vez, porque en la iglesia habían varios hermanos, y del pastor habían varios ayudantes, y había que ungir a los enfermos. Y él estaba cansado, agotado de tantas cosas que hacer, y es natural, porque somos hombres, nos cansamos, y él estaba ungiendo y veía que los hermanos estaban haciendo otras cosas y no le ayudaban con el ungimiento, y él pensaba en su interior, mire, yo estoy ungiendo, los hermanos están haciendo otras cosas, y yo estoy solo acá, y de repente estaba con una madre con su guagua, toca la guagua y la guagua se pone a llorar, y la mamá se pone a llorar, y gritaban. Y él no sabía qué había pasado. Resulta que la guagua estaba muerta. La guagua había fallecido y no sabían qué hacer. Salió la mamá desesperada de su casa con su bebé y alguien, mire, Dios es el que hace todas las cosas. Le dijo, mi hija murió, mi hija murió. ¿Sabe lo que le dijo? En vez de decirle que la llevara a un hospital, le dijo, llévalo a la iglesia que está allá en ese lugar, porque allá te van a ayudar. ¿Quién habrá sido? Y cuando pidieron la oración por los enfermos, ella entró y no le dijo a nadie. Y cuando ocurrió, fue lo que pasó. Entonces ahí él entendió que era él el que tenía que haber estado haciendo ese ungimiento. Pero no porque la gloria sea del hombre, ¿cierto? Sino que porque Dios tenía un propósito. Si todas las cosas en el Evangelio tienen un propósito, nada es por si acaso. Todos tienen un propósito. Amén. Y es con fe, porque Dios nos va a usar. Y uno tiene que tener cuidado con lo que habla. De una misma llave nos sale agua turbia, agua salada y agua dulce, ¿cierto? O agua limpia. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablemos, porque a veces se confirma lo que nosotros hablamos. No es que seamos profetas, no. Esta es la profeta mayor, la palabra del Señor. Pero Dios también confirma todo lo que se habla. Por eso cuando Dios usa los instrumentos de acá adelante y les dice que Dios les va a bendecir su vida, es que Dios los confirma. Porque Dios confirma todas las cosas, ¿cierto? Por eso uno tiene que pedirle misericordia al Señor, ¿cierto? Para que lo que uno hable sea de bendición y no de muerte, sino que sea de vida. Oh, que me maltratan, no importa, que Dios te bendiga. No, que me dicen esto, no importa, que Dios te bendiga. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor, yo pagaré.
yo pagaré, ¿cierto? Y en muchas lecturas Dios nos muestra a orar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar por nuestros enemigos, ¿cierto? Porque si nosotros, mi hermano me prestó justo cuando en un momento estaba débil económicamente, me prestó dinero. Después yo se lo voy a poder devolver, ¿cierto? O voy a ver a mi hermano que está enfermo. Los amigos también lo hacen. Los familiares también lo hacen, ¿cierto? ¿Qué tenemos diferente del resto? Hasta los malos también lo hacen con sus amigos. También se ayudan con sus amigos, también con su familia. Pero dice que nosotros seamos distintos, que amemos a nuestros enemigos. Cuesta, cuesta. A veces uno quisiera decir tantas cosas, pero Señor, limpia mi boca, limpia mi mente. Mi hermano Manuel, conversando el otro día, él decía que había un hombre que se enojó por una broma y quería pegarle. Entonces, como el hombre quería pegarle, el hermano Manuel le dijo, si quieres pegarme, pégame. Yo no te quiero pegar, pero si tú me quieres pegar, pégame. Y le puso la cara para que le pegara. Como trabajaba con mi papá le dijo, mira, tú quieres pegarle, él es cristiano. Él no te va a responder, él no te va a hacer nada. Pero si tú le pegáis, después tenéis que asumir las consecuencias. Porque las consecuencias van a venir de arriba. ¿Sabe qué? Después ese hombre no le pegó. Pero contaba mi hermano Manuel que después el hombre fue a la casa de él. Y como sabía que era cristiano, él tenía un familiar enfermo. Y le pidió al hermano Manuel que fuera a orar. Y fue a orar el hermano Manuel. ¿Y sabe qué pasó con ese menor? Sanó. Y después lo querían. Primero le querían pegar y después lo amaban. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. ¿Cierto? Buscadle en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca. No el por si acaso. Nuevamente, se tiene que comenzar a trabajar. Se tiene que arar la tierra. ¿Cierto? ¿Cómo queremos ver los frutos si no trabajamos? Hay que comenzar. Ya está la primera acción. Y Dios aumentará. Y usted tiene que decirle, Señor, aumentanos en gracia. Y al final, aumentanos en número. Aumentanos en gracia, en conocimiento, en paz, en mansedumbre, en fe. Y después aumentanos en número. ¿Cierto? Para que cuando alguien entre en este lugar, vea a Cristo en usted. Usted sabe, cuando el orfebre que trabaja con la plata, ¿sabe cuándo está lista? ¿No es que la mete en el fuego para que se queme la impureza? ¿Sabe cuándo cuando la plata está lista? Cuando el orfebre puede ver reflejado su rostro en la plata. Entonces, cuando ve reflejado su rostro, está listo. Permite al Señor que Él pueda ver reflejado su rostro en nosotros. Amén. Así, cuando la gente nos mire, dirá, oh, mira, ellos son hijos de Dios. Ah, mira, ellos son cristianos. Y a veces, sin usted decir que es cristiano, le van a preguntar, oiga, ¿usted es cristiano? Porque a mí me ha ocurrido, sin decir nada, me ha ocurrido. Y así será. Mire, hasta los apóstoles pasaban y con la sombra sanaban los enfermos. Los apóstoles. Pasó con nuestro Señor Jesucristo, pero con los apóstoles también pasó. ¿Era Pedro? ¿Era la sombra de Pedro? No, era el Espíritu Santo de Dios que andaba con ellos. Amén. Y si usted le dice, Señor, acompáñame, pero después no ande haciendo cosas que no corresponden, po, porque ahí va a estar el Señor con usted, po, ¿cierto? Entonces, no vaya a hacer cosas que después escuche, ¿no me pediste que te acompañara? Porque es así, es así. Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Ante Él no hay nada oculto. Él sabe cómo traemos nuestro corazón, cómo traemos nuestra mente. Como sabemos, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Usted nunca va a poder convencer a otra persona de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence a la otra persona de pecado. Como el Espíritu Santo nos convence de pecado, tenemos que pedirle, Señor, ayúdame. Corta esos ganchos que no convienen. ¿Cierto? Si hay algo oculto, Señor, mira, esto tengo oculto, confiéseselo al Señor para que sea perdonado y para que sea limpiado.
Porque si usted tiene, por ejemplo, una angustia por algo que ha hecho, y usted le pide perdón al Señor, pero después llega a su casa, se acuesta en su cama y vuelve a abrazar el mismo problema, nunca lo entregó, siempre lo guardó con usted. Sea libre y entrégueselo al Señor y pídale. Cuando una guagua nace, no corre, comienza a llorar, llora, va creciendo y después comienza a dar sus primeros pasos. Y cuando da sus primeros pasos, se cae. Pero ¿qué hace la guagua? Se vuelve a parar y lo vuelve a intentar. Amén. Hasta que ya camina bien, y después cuando camina bien, ¿qué hace? Corre. Y se puede volver a caer. ¿Pero qué hace? Se para y sigue corriendo. Amén. Si usted ha caído en falta, pídale perdón al Señor. Si usted a lo mejor en las redes sociales está lejos de los caminos del Señor, pídale perdón al Señor y levántese nuevamente y vuelva a sus caminos, porque el día de mañana no nos pertenece. Estamos confiando y planificamos, vamos a ir a la playa, vamos a ir a otro país, vamos a construir, vamos a hacer tantas cosas, y de repente el día de mañana era joven, fuerte y ha partido del escenario de esta tierra. El día de mañana no nos pertenece, el día de mañana le pertenece al Señor. Por lo tanto, hoy es el día, dice la palabra del Señor. Un pastor contó una vez un testimonio que habían familiares en la iglesia, pero había uno de los familiares que no era cristiano, que estaba en su casa. Entonces el pastor, Dios puso el sentir en el pastor de que fuera a visitar a esa persona. Fue a visitarlo, día sábado, pongámosle un día sábado. ¿Sabe qué? Yo lo quería invitar para que usted aceptara al Señor. Y conversó con el hombre. Y le decía, yo quiero que usted acepte al Señor. Y ¿sabe qué, pastor? Ya, yo mañana voy a ir a la iglesia. Ya. Se va el pastor, pero algo siente en su corazón. Y vuelve. ¿Sabe qué? ¿Por qué no lo acepta hoy? Para que hoy día sea el cambio en su vida. Pero pastor, yo ya le dije, yo soy un hombre de una palabra y mañana voy a ir a la iglesia. Ay, el pastor se dio vuelta, toma la manilla de la puerta, y al tomar la manilla de la puerta vuelve a sentir algo en su corazón, que solamente los cristianos saben cuando Dios quiere que hagamos algo, y Dios no nos va a dejar tranquilos hasta que lo hagamos. Y el pastor se vuelve y le dice, no, hoy dice el Señor, hoy es el día, hoy usted tiene que aceptarlo al Señor en su corazón. Y donde lo vio tan decidido el pastor, el hombre dijo, bueno, pastor. Y recibió al Señor en su corazón. Y el pastor se fue tranquilo. Y al otro día, en la iglesia, temprano, estaba esperando que llegara el hombre, porque dijo que iba a ir. Y el pastor estaba contento. Y comenzó el servicio, hasta que le llegó un mensaje. ¿Sabe qué? Al hombre que usted fue a ver, sufrió un infarto al corazón. Y lo tuvieron que llevar a urgencia. Y empezaron a orar. Después le llegó otro mensaje al pastor. ¿Sabe qué, pastor? Tuvo otro infarto. Y después le llegó otro mensaje al pastor, que tuvo otro infarto y la persona falleció. Pero antes de fallecer, porque el hombre sabía dónde iba, le mandó un mensaje al pastor, que era de gratitud. Le dijo, muchas gracias, pastor, por insistir. Muchas gracias, pastor, por insistir. Le doy muchas gracias. Y la persona falleció. Es el mensaje de esperanza necesario para esta generación, porque no sabemos si esta va a ser la última, pero que estamos cerca del final. ¿Quién a mí traerá a los que se pierden? ¿Quién irá por mí a trabajar? O sea, hermosos son los pies de los que anuncian este mensaje de salvación, este mensaje de reconciliación, el evangelio de paz. ¿Quién por mí irá a trabajar? Porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pedid al Señor que mande obreros a su viña. ¿Quiere usted prestarse en las manos del Señor para ser usado por el Señor? No mire su condición, sino que préstese en las manos del Señor y el Señor va a trabajar en su vida. Pero no se queje. Tenemos que ser como el barro en las manos del alfarero. Usted ve que está la greda, ¿cierto?
Y el alfarero, ¿qué comienza a hacer? Comienza a trabajar con la figura de barro, la comienza a moldear, pero de repente no le gustó al alfarero cómo quedó. ¿Qué hace? La destroza. ¿Y qué hace después? La vuelve a formar, hasta que está de acuerdo a cómo él cree que está listo. Así nosotros, no nos quejemos por lo que nos pasa, ¿cierto? Porque nosotros hemos sido enviados, pero no estamos exentos de que nos pasen cosas, porque pueden haber muchos enemigos de Cristo, anticristo. Por eso se llaman anticristo, porque son enemigos de Cristo. Si son enemigos de Cristo, también tienen que ser enemigos nuestros, por lo tanto nos van a menospreciar. Pero si nosotros somos amigos del mundo, nos transformamos en enemigos de Cristo y pasamos a ser también anticristo y le negamos. ¿Se da cuenta? Qué hermosa es su palabra, cómo Dios nos ayuda a entender. Entonces debemos prestarnos en las manos del Señor y nos pueden pasar muchas cosas. Cuando a Pablo y Silas los arrestaron, los llevaron al calabozo, estaban presos. ¿Qué se pusieron a hacer cuando estaban presos? ¿Y por qué estaban presos? Por predicar la palabra. Se pusieron a cantar. ¿Y qué pasó? Tembló todo. Las cadenas se cortaron, quedaron libres. ¿Y qué pasó? El guardia ahí pensó que se habían arrancado todos. No, si aquí estamos, porque se iba a matar, porque sabía que como se habían arrancado, lo podían matar. ¿Y él qué le preguntó? Imagínese, era el carcelero. ¿Y qué puedo hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene que entregar? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y comenzará el trabajo del Señor en ese corazón. Mire, a veces podemos ser poquitos, pero usted le puede predicar a una persona y esa persona le puede predicar a miles, le puede predicar a millones. Pero Dios lo usó a usted para predicarle a él. Y usted dirá, yo le prediqué a 2 o 3 personas. Pero el fruto lo veremos cuando estemos en el reino de los cielos. Y Dios nos mostrará todas las cosas. Amén. Amén. Le vamos a pedir al Señor también que bendiga todo lo que se va a hacer en este lugar, ¿cierto? Porque sabemos que es así. Porque Dios es el dueño de la obra. Dios es el que toca puertas, Dios es el que abre puertas, ¿cierto? Cuando digo toca puertas, son los corazones de las personas y Él es el que abre las puertas, ¿cierto? De la bendición. Amén. Que Dios les bendiga. Y amar con el amor de Cristo. Porque si mire, tanto fue el amor que nos amó Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Asimismo, que ese mismo amor sea. Amén. Aunque haya calor, Señor, ayúdanos. Un gorrito, una sombrita. Si está lloviendo nos mojamos todos, no, pero si está frío, una chalequita, ¿cierto? Porque vale la pena. Vale la pena seguir adelante y vale la pena por esas almas que se pierden. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor ponga bendición en cada uno de nuestros corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Porque tu palabra es limpia, Padre Celestial, tu palabra es poderosa, tu palabra nos ayuda en todas las cosas, Señor. Te pedimos por misericordia que tú las escribas en nuestro corazón y en nuestra mente y la permitas poner por obra cuando llegue el momento adecuado, Padre Celestial. Y cualquiera sea las cosas que nos pasen, o que nos atormenten, o que nos afrenten, Padre Celestial, ya sea enfermedad o alguna cosa por el estilo, que nunca dudemos de ti, Padre Celestial. Y así como el barro no le dice al alfarero por qué lo haces de esta forma, sino que permite, Padre Celestial, que nuestra vida sea moldeada por ti, Señor, por tu bendición en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Nuevamente, permite que esta palabra haya caído en buena tierra y haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Bendícela tú y dale tú el crecimiento a tu santo momento, Padre Celestial. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Para el Señor es la honra y la gloria. Vendrá el enemigo como río,
Como río vendrá el enemigo, pero Jehová levanta la bandera. Contra él levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río vendrá el enemigo, pero Jehová levantará bandera. Contra él levantará bandera. Levanta la bandera, levanta la bandera. Contra él levanta la bandera. Levanta su bandera, levanta su bandera. Contra él levanta la bandera. Amén, gloria a Dios. El Señor le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amado hermano, el enemigo vendrá por todos lados. Yo voy a compartir un poquito de testimonio contigo en un momento breve. El jueves llegó a mi trabajo, cuando estábamos vistiendo en la planta, llegó una compañera. Ella no es cristiana. Según ella, antes ella iba a la iglesia. Y cuando ella regresó, ella es mi compañera del lado. Tenemos cada uno una máquina, uno al lado de otro. Siempre trabajamos juntas. Y al llegar ella me dijo, ¿sabes que yo soñé contigo anoche? Digo yo, qué raro. Y me dice, yo vi una hermana de tu iglesia te lleva a tal cosa. Pero y después yo me quedé pensando.